ven, el tramo abdominal y de pelvis siempre ha sido como un tabú. Realmente es un tabú. ¿Y por qué le digo que es un tabú? Porque abdomen tiene que verlo el cirujano, tiene que llamar al cirujano. Y la pelvis hay que llamar al ortopeda. Bueno, no, mira, no. En la evaluación inicial, ¿usted qué creen que cuál sería la evaluación correcta para evaluar un abdomen o un paciente con una fractura de pelvis? ¿Cuál sería? Hacer el ABCD. Vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico y la exposición. Así mismo, el ABCD. Es importante seguir lo mismo. Tiene un esguince de tobillo, ABCD. Tiene un esguince del cuello, ABCD. Te metieron un balazo en el abdomen, ABCD. Tuviste un trauma toracoabdominal cerrado, ABCD. Siempre tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo. Ok. Y vamos a lo mismo, lo que pasó. A ver, díganme, ¿qué problema puede tener este paciente sin haberlo tocado solamente con la foto? ¿Qué lesiones puede tener? Fractura de costillas. Fractura de costillas, ¿qué más? Hemoperitoneo. Hemoperitoneo, exactamente, ¿qué más? Un neumotórax. Neumotórax, ¿qué más? Alguna lesión a nivel cervical de la columna. Lesión cervical, ¿qué más? Fracturas de las vértebras. ¿Cuáles vértebras? Lumbares, torácicas, cervicales. ya lo dijeron. Lesión del vaso. Lesión del vaso, ¿qué más? Trauma craneoencefálico. Trauma craneoencefálico, ¿qué más? Fractura de pelvis. Fractura de pelvis, exactamente. Fracturas de pelvis. ¿Vieron? Ya, así me gusta, están aprendiendo. Se han ganado una estrellita. Ayer le había quitado un punto, hoy ya tienen una estrellita. Ya están aprendiendo, ya están despertando a como yo quiero que estén. Y esto no solamente va a ser para trauma, sino también para casa de cirugía. ¿Okay? Entonces, este paciente puede tener múltiples lesiones. ¿Este fue un trauma abdominal cerrado o un trauma penetrante? Por lo que ven. Abdominal cerrado. Cerrado. Es cerrado. No diga, porque es torácico, abdominal y cerrado. Ok, ¿qué cosas a usted le llama la atención aquí? Las marcas del cinturón de seguridad. Exactamente, la cicatriz del cinturón de seguridad. Cada vez que usted ven eso se llama el mecanismo de trauma. Cuando usted ven eso, significa que el paciente estuvo expuesto y antes yo daba cinemática, yo no sé si pusieron cinemáticas en esto, pero anteriormente yo le daba la clase de cinemática de trauma, que eran bien importantes para que ustedes, a través de los diferentes mecanismos de trauma, ustedes sabían, y la cinemática del movimiento o de la misma lesión, usted tenía algún tipo de consideración a qué es lo que tenía el paciente. Y esto, y esto se tenía que ver mucho con las leyes de Newton. Por eso que dábamos físico-matemática y damos física. La primera ley de Newton es que la energía no, o sea, se conserva, nunca desaparece, o sea, se transforma. ¿Ok? La energía nunca desaparece. Bueno, entonces aquí pasa lo mismo. Entonces tenemos un paciente que tenía una energía cinética, ¿ok? Versus una energía potencial. Y entonces él venía en el carro, que tenía una energía cinética, y entonces tuvo un trauma violento, y esa energía que cambió de una energía potencial a una energía, perdón, de una energía cinética a una energía potencial, no desapareció, ni se diluyó. ¿A dónde? ¿Qué recibió el cambio de energía? ¿Quién lo recibió? Los huesos. Los huesos, el cuerpo humano, el cuerpo humano. Y nosotros no somos un carro, no estamos llenos de huesos, músculos, etcétera, así es que demás. ¿Qué le parece ese poco de letritas de ahí? ¿Por qué tienen eso allí?
¿Qué es eso? Las alergias. Puede ser. No, como las alergias. Signos O sea, vitales. el tipo es alérgico a todo. Ahí lo que tú haces, lo que tú puedes hacer en algunos momentos, un momento. Uy. Entonces, como le decía, allí lo que hacen los paramédicos o los mismos médicos, porque siempre hay que tener todo escrito. Siempre hay que tener todo escrito. Cuánto lactato le puse, si le puse medicamentos, si le puse antibióticos, cómo estaban los signos vitales. Entonces tú puedes escribir allí, porque en el momento no tienes manera. Así que tú puedes escribir en el cuerpo del paciente y vas escribiendo y ya yo sé, bueno, ya le pusiste 2 lactatos, yo creo que viene de sangre, le hice el FAS y demás. Así que uno puede escribir encima del paciente. ¿Ok? ¿Ya? Así que es importante eso, y eso es en trauma. Ustedes van a ver esto mucho en las películas. Yo odio las películas de medicina. Nada de eso, ni Grey's Anatomy, ni AR. Primero, yo no voy a ver algo que veo a cada rato. 2, todos los pacientes se salvan. 3, porque voy a martirizarme diciendo de que van a hacer esto y no lo hacen. O si no hacen lo que era. Por ejemplo, cuando ustedes han visto que el paciente está en paro cardiorrespiratorio y el paciente está en una línea, o sea, está en flatliner, ¿ok? ¿Usted cree que hay que desfibrilarlo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, no. A nadie lo desfibrilan. Dije, está en paro y está en una línea isoeléctrica, hay que desfibrilarlo. Yo dije, de verdad, van a matar al man. En vez de, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, ustedes que son expertos en ACLS, ¿ya dieron ACLS? O BLS, por lo menos. Utilizar EPI. Nah. Sí. Empezar a hacer RCP. Hacer compresiones de alta calidad. Empieza a hacer RCP. ¿Ok? RCP, 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 RCP. Lo que se hace es, le pones una ampolla de adrenalina y comienzas RCP. ¿Y a los cuánto tiempo tú lo empiezas en desfibrilar? Chan, 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 chan. Son cada 2 minutos. Tú haces RCP por 2 minutos. 2 minutos de RCP. Entonces, en el momento cuando vas a hacer el cambio, porque también cada 2 minutos tú vas cambiando de paciente. Entonces, ahí es el momento que tú agarras y ves el monitor y ves qué signo tiene. Entonces, ahora yo le digo a ustedes, veo que el paciente tiene algo de ritmo, tiene algo de ritmo, pero no tiene pulso. ¿Usted qué hace? Chan, 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 chan. ¿Mm? Verificar si es un ritmo desfibrilable. Sí.
Pero ¿cuáles son cuál es el sine qua non de un ritmo fibril? Taquicardia ventricular y fibrilación No. ventricular. Que tenga Tienen pulso. pulso. Eso, que tenga pulso. Tienes un ritmo todo y tú ves que está todo loco, no tiene pulso, no lo desfibrilas. 2 minutos de nuevo. Adrenalina, 2 minutos de nuevo. 2 minutos de nuevo, ves revisando, por eso que alguien tiene que estar revisando. Estás viendo el monitor, hay una loquera allí, tiene pulso, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Se verifica si La playa no te veo, pobrecita de la playa. ¿Cómo te llamas? Marianelli. Marianelli. Marianelli que está allá en Buenaventura. Marianelli, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Desfibrilo. Tenía pulso, ¿verdad? Ajá, tiene pulso. Ok. Entonces, entonces, desfibrila y ¿qué haces? Sigues RCP. No se hace una doble desfibrilación. No se hace una doble desfibrilación. O sea, no dije, pan, espérate, vamos a ver. No. Tú sigues 2 minutos. Y allá te vas a poner a los 2 minutos. ¿Ok? No haga, no pierdes mucho tiempo en la parte de la... No se hacen desfibrilaciones continuas. Y eso lo ves mucho en las películas también. Hay dos malos que hacen en las películas. Uno, cuando estás en flatliner, no se desfibrila, no tiene símbolo de desfibrilación. Tienes un ritmo de desfibrilación ventricular, pero nadie le toma el pulso. Y dice que, mira, pónselo, pa. Y después, súbelo, cárgalo a 200, después cárgalo a 400. No, eso no se hace. Ya eso no se hace, esa es película. Por eso que yo no la veo. Ok, regresamos nuevamente. Me encanta, a mí me encanta eso. Todo eso me encanta. También somos instructores de BLS, ACLS y de PALS también. El PALS es el pediátrico. El PALS es el pediátrico es el más peludo. Porque ahí tú tienes que ver, los niños son más difíciles porque tienen otra cosa. Ellos hacen sepsis vagales, los ritmos son más difíciles. El ACLS es difícil y el PALS es más difícil todavía. Pero es bien interesante y ustedes todos lo van a hacer en un futuro. Bueno, pues seguimos. Entonces, bueno, tenemos este escenario. Un paciente va a un vehículo a motor y es un pasajero de 35 años de edad. Tiene una presión de 105/80, un pulso en 110, frecuencia respiratoria 18, un glaucoma score en 15, y el paciente se queja de dolor en tórax, abdomen y pelvis. ¿Ok? Ya ustedes me dijeron muy bien. ¿Qué pasó? Me borraron mi imagen. Ya ustedes me dijeron bastante bien qué es lo que podía tener el paciente. Todo lo que ustedes me dijeron lo puede tener. Y también ya ustedes, como son muy inteligentes, ya me dijeron cómo es que lo van a manejar. ¿Y cómo que lo van a manejar? Con el ABCD. Eso, es la playa la que te tiene así de inteligente. La playa te tiene así. Así mismo, el ABC. Entonces, una cosa, ¿este paciente está en shock? Sí, no, ¿por qué? Rápido. ¿Ah? ¿Está en shock o no está en shock? Sí está en shock. El pulso está en 110. Está en shock. No está en un shock grado 4, no está en un shock grado 2, por lo menos. ¿Sí? Y más si sabes ese cascarazo que se dio. Está en un shock. Está en shock. 110. Ese es un paciente que está en shock. ¿Este problema tiene problemas de vía aérea? ¿Ah? Bueno, tiene un collarín. No sé si eso significa que ya pudieron estabilizarlo. No alcanzo a ver si está intubado o no. Así que no sé. No, tú no necesitas
yo no necesito saber, con lo que yo tengo en la historia, yo sé que la vía aérea está permeable. ¿Qué me dice a mí que la vía aérea está permeable? La frecuencia respiratoria. No, Que el paciente responde, habla. el paciente habla, exactamente. Porque el paciente habla. Un paciente que te habla no tiene problema de vía aérea. Un paciente que no te habla, un paciente que te habla de que ese paciente no, sí tiene problema de vía aérea. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces vamos a ver cuáles son los aspectos anatómicos del abdomen. Es decir, vamos a definir qué es abdomen para nosotros en trauma, las lesiones que pueden producir lesiones abdominales y pélvicas, describir cómo vas a evaluar un paciente, porque estos pacientes son difíciles de evaluar. Son difíciles, pero de aquí, después de esta charla, ustedes van a saber. ¿Ok? Y van a saber cómo van a manejar un paciente con trauma abdominal, un abdomen agudo, además asociado a un problema a nivel de la pelvis. Ok. Para el ATLS, el abdomen se divide en una parte anterior a nivel del flanco y a nivel del dorso. A nivel anterior sería por debajo de por el quinto espacio intercostal, es decir, las tetillas, ¿ok? Por delante de la línea axilar anterior, por adelante de la línea axilar anterior y por arriba de la cresta ilíaca anterior superior y el pubis en el anterior. Ya, ese es el anterior. El flanco es a nivel de sexto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior y la cresta ilíaca anterior superior. Y el dorso sería a nivel del octavo espacio intercostal, es decir, a nivel del ángulo de la escápula y te llegas hasta la cresta. Para mí, yo el dorso lo ubico hasta por debajo del recto. Hasta por acá. ¿Por qué? Porque puedo tener lesiones penetrantes de bala o empalamiento o de bala o de cuchillo que me entran por acá y me pueden dañar el abdomen. Por eso que yo lo puedo considerar hasta acá abajo. Pero los autores lo consideran hasta aquí, hasta la parte de la cresta ilíaca anterior. ¿Okay? Pero sí, uno se podía hasta abajo. Y eso me dice, ¿por qué? Porque yo puedo tener lesiones doble penetrantes. ¿Alguien tiene la idea de que es una lesión doble penetrante? Cuando le hablan que es una lesión doble penetrante, le dicen, doctor, este paciente tuvo una lesión doble penetrante. Sale por el frente. Inició a que Ajá. pudiera ir del flanco hacia anterior o de anterior al flanco. Impacto de bala, ¿Claribel? impacto de bala que lesiona el recto, por ejemplo, y sale por el abdomen. No. Está más o menos. Es cuando incluye tanto el tórax como el abdomen. O sea, son doble penetrantes. Son los dos compartimientos. O sea, yo puedo tener un balazo que entró por el abdomen y sale por el tórax. Entonces es una lesión abdominoperineal. Digo, perdón, lesión tóraco-abdominal o una lesión doble penetrante. Esas lesiones doble penetrantes inmediatamente ustedes tienen que imaginarse que tuvo que haberse roto qué diafragma. Ay, qué músculo, perdón. Se los dije. Quedaron cri, 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 cri. Sí, el diafragma. Exacto, el diafragma. Lo dije, el músculo del diafragma. Sí, el diafragma lo vas a tener roto. Tienes que Doctor, haberlo. Dígamelo. en el caso de que alguien sea empalado, por ejemplo, cuando se Uy. choca y hay un poste o algo así, Ajá, eso es un ¿eso enredo. cuenta? No, eso es una lesión por empalamiento. Ah, ¿Por bueno. qué? Porque nada más que está en un solo compartimiento. Está en el compartimiento abdominal. Aunque vaya diagonal. Bueno, si tú me dices a mí que entró al tórax, si Ajá. entró de abdomen al tórax, porque yo he sacado señales de alto, he sacado varias señales de alto del recto, ¿ok?
y también muchas, ustedes ven que en las construcciones están los postes, ¿ok? Wow, eso sí es súper. A mí que me encanta esa cirugía, porque ya por lo menos la prehospitalaria lo que hace es que corta el poste y el poste me llevan al paciente con el poste así puesto, allá. O también, o puede ser un poste, o también una, ¿cómo se llama? Donde uno también están son como unas vigas donde va poniendo uno los mosaicos y estas cuestiones. Bueno, también yo he tenido empalados así, por lo menos que le haya entrado por el abdomen, o sea, pasa de lado a lado, de la parte anterior a la posterior. Son difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo cortan, y ya, porque antes lo sacaban. Entonces, cuando lo sacaban así como si fuera una carne en palito, los pacientes se morían. Entonces, la prohospitalaria, ellos saben que los bomberos me cortan la parte de arribita, me cortan la parte de abajo y me lo llevan así mismo como va. Así mismo como va. Entonces ahí viene la parte de la parte de acá de nosotros, cómo operar un paciente, porque ese paciente yo no lo puedo acostar, no lo puedo intubar. Entonces es difícil. He hecho varias cosas, le he dicho al anestesiólogo que me lo duerma de lado. El problema es que tengo que tener el abdomen abierto o el tórax abierto para contener lo que está lesionado, porque si yo lo saco y yo no tengo control del órgano, se me va a desangrar. Así que, yo, por lo menos en cirugía, neurocirugía, hay camillas que tienen como un hueco en el medio, sobre todo cuando vas a operar la columna, entonces tiene un hueco en el medio. Entonces lo que yo le digo a ellos, que me traigan esa camilla, lo podemos acostar, porque como tiene un hueco en el medio, el palo va a quedar, el palo o lo que sea, va a quedar en el medio, ¿ok? Al quedar en el medio ya lo puedo acostar al paciente, lo duermen, yo abro al paciente y veo por dónde está pasando lo que lo empaló. Y entonces, ya, dependiendo si yo veo que alguna vez se le ha pasado y que a milímetros de la aorta o de la cava y no tiene nada así, entonces ya yo dije, bueno, está abierto el paciente y ahí es donde trato, y qué lío, tratar de sacar el palo. Eso también nos ayuda mucho del hospital, la gente que tiene que ver mucho con tubería y estas cuestiones, que nos dan ciertas herramientas, o agarramos la herramienta de la ortopedia para romper los palos estos del palamento. Pero eso no es doble penetrante. Ya le digo, sería doble penetrante. Yo sí he tenido pacientes doble penetrante en el cual vamos a suponer, el palo o el chuzo o lo que sea, entró por aquí y le salió por acá por adelante anteriormente. Esa es una doble penetrante. Es una doble penetrante. Así que, pero por definición doble penetrante es de que sean dos compartimientos. Vamos a decir, cuando tenga la rotación llega alguno de esos. Por ahí yo tengo una diapositiva. Déjenme buscar. No tengo la diapositiva, tengo una foto. Pero esa estaba fácil porque no, realmente no. Le entró fue por el cuello. Pero qué lío para... Yo tengo que hacer mi álbum de cosas locas, de decisiones locas. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Dónde estás? Una raya si no la encuentro. Uy, no encontré esa foto. No, creo que está por acá atrás. Millones de fotos. Aquí está. A ver. ¿Están viendo? Tiene que Ese dejar de fue- compartir. Tiene que dejar de Tengo que compartir. dejar de compartir. Voy. Perdón. A ver. ¿Está? ¿Están viendo Sí, sí se ve. el cuestión? Está en todo el cuello. O sea, ¿qué vamos a hacer con él, no? Uy. Ahí lo tiene. Está en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos para tratar de intubar al paciente, tuvimos que levantarlo. Mire, mire. Mire la parte, ahí tiene la parte posterior. Mire, tienes el rollo y detrás del rollo está la otra parte del, ¿cómo se llamaría eso? Varilla, creo que se llama. La varilla. Esa es la varilla. Miren, la varilla. La varilla. Pero yo no puedo entrar ahí. Ahí ya estamos preparándolo. Yo no puedo entrar allí sin que yo tenga control. Y créamelo que no le pasó nada. Nada más que fue la yugular superficial, fue lo único que se llevó y gracias a Dios y seguimos. Y anda por ahí echando cuenta. Así que bueno, continuamos. Ok. Entonces, ¿cuándo ustedes deben de sospechar trauma abdominal? ¿Cuándo ustedes piensan que el paciente tiene un trauma abdominal? Siempre por qué llegó allí, o sea, cómo fue el trauma de primero. Ujú. Si fue un accidente automovilístico. Porque le duele el abdomen. Porque le duele al abdomen, ¿qué más? Si hay una evisceración. Si tiene evisceración, ¿qué más? Si tiene equimosis en el abdomen. Si tiene una esquimosis en el abdomen, exactamente. Por ahí tengo el video, al final le pongo el video. Ahí está el video cómo lo sacamos. Sí, si tiene una esquimosis, o sea, toda una serie de cosas que pueden ver, ¿no? Entonces, los traumas abdominales se dividen tanto en cerrados como penetrantes. Entonces, los cerrados, para esto. Los cerrados se dividen en, abdominal cerrado y penetrante. Cerrado tiene que ver mucho con la velocidad, el punto de impacto. No es lo mismo un impacto frontal que uno lateral o uno posterior. Hubo una intrusión de las puertas del habitáculo. Se utilizaron dispositivos de seguridad. Se estaba utilizando algún tipo de airbags, se estaba utilizando, no estaba utilizando el cinturón de seguridad. La posición, si el paciente estaba atrás y quedó fuera del carro, también es muy malo. Y también la eyección, como le decía, más de 2 metros no es muy buena. En trauma penetrante,
arma penetrante se divide en armas de alta velocidad y de baja velocidad. Las de baja velocidad son las civiles, que son, qué sé yo, las 38, las Magnum, esas son de baja velocidad, son civiles. Sin embargo, las de alta velocidad, que son las militares, que son las AK, las armas automáticas, las M16 y todas estas cuestiones, esas se hicieron para matar. Entonces, la diferencia es que la arma civil, ella lo que hace es ella rota en su eje, va rotando y va entrando. Sin embargo, las armas militares van así. O sea, en vez de ser, van rectas, rotando en su área, ellos hacen así. El movimiento del casquillo del arma va así. Entonces eso rompe más porque tiene una mayor fuerza. Lo otro es que también alguien encontró por ahí que si tú le haces un huequito a la punta de la bala, que esas son las bullet point o las explosivas, si se le hace un huequito en la bala, cuando eso pega con la piel, el casquillo o la bala se fragmenta y eso aumenta más el daño, porque se rompe más porque no es lo mismo que entre la bala a que entre varios fragmentos. La distancia también es importante, algo más a quemarropa, a que esté más lejos, es menos dañino. Y también es importante saber la localización y número de las heridas. Jóvenes estudiantes, ustedes no saben nada, ustedes nada más que han visto CSI y el tipo dice, no, que la posición de no sé qué, no. Esta es la entrada y esta es la salida, y que me pareció que era una 38 o una 40, lo que sea, una 22. Ustedes no están para eso. Ustedes lo que cuando van a poner en el expediente, ustedes nada más que dicen, yo veo 2 heridas o 3 heridas y descríbanlo si ustedes quieran. Pero no pongan eso porque ustedes no son expertos ni especialistas en patología forense. Entonces se buscan un problema. Así que yo les aconsejo que ustedes nada más que ponen 1, 2, 3. Ni siquiera digan si es de pala. Impresiona ese proyecto, impresiona. Porque si no se van a haber problemas y van a estar subiendo y bajando de escalera. ¿Oyeron? Así que no lo hagan. Por trauma contuso, es decir, por golpe, ¿cuáles son los que mayormente se van a ver afectados? El vaso, el hígado, el intestino delgado. Entre ellos el vaso, más el vaso y el hígado. El intestino delgado tiene que haber sido un golpe bien fuerte, acuérdense. Son contusos, te metieron un batazo en el abdomen. Esas son las lesiones que te dan. En el trauma penetrante, como les decía, arma blanca. El arma blanca es de baja velocidad. También de baja energía. ¿Por qué? Porque produce laceraciones y tiene algo que se llama cavitación. Cavitación es lo que envuelve el arma. La cavitación las cavitaciones de la herida por arma de blanca no es tan grande como las cavitaciones de una herida por arma de fuego que tiene una cavitación mayor. Es decir, que tiene alrededor una energía cinética mayor. Y se ve agravada tanto con la rotación y la cavitación. Como les decía, las heridas militares tienen una mayor cavitación y también tienen una mayor rotación si lo comparamos con las heridas militares, civiles. ¿Cómo tú vas a determinar si tiene una lesión abdominal? ¿Cómo tú la determinas? Con la evaluación del paciente. Con la evaluación del paciente, exactamente. Inspección, auscultación, percusión y palpación. El único problema es que estos pacientes casi siempre están en guarapao o han cogido drogas o están en shock, así que es difícil. Él no te va a decir que me duele aquí, me duele acá. La gran mayoría, así que esto se tira mucho al desvío, así que hay que tener mucha cuestión en la cabeza para ver qué es lo que está sucediendo con eso. ¿Ok? Y esto es lo que yo les decía, se puede ver alterado por drogas, alcohol, traumatismo craneoencefálico, o el paciente está parapléjico, o
el paciente tiene mucho dolor a nivel de la costilla o a nivel costal, y él le duele la costilla, le duele más la costilla que el abdomen. Entonces nos vamos por la costilla, no, porque le duele la costilla, y el tipo tiene una lesión abdominal. Así que, y lo peor que pueda pasar es que una lesión abdominal se te pase inadvertida. Una lesión abdominal no te puede pasar advertida, porque el mejor manejo y el manejo más rápido y lo que el paciente pueda tener una mayor probabilidad de sobrevivencia es que le hagas una laparotomía o una cirugía lo más rápido posible. Se puso una sonda nasogástrica para tratar de, porque produce parálisis gástrica y eso descomprime el estómago, pero tampoco peleen con ellos. Si no pueden pasar de la sonda, evítenlo. ¿Por qué? Porque puede que vomite. El paciente puede vomitar. Así que prueben una vez o prueben 2 veces. Si el paciente no se deja porque está drogado, intoxicado o porque le molesta, dejen esa cosa que yo se lo voy a poner en el salón de operaciones. Está contraindicada en pacientes con fracturas de la cara y o fracturas de la placa cribiforme. ¿Okay? La sonda urinaria hay que ponérsela, es importante porque te da una buena monitorización de la orina y también te puede decir si tuvo una lesión a nivel renal o a nivel de la vía urinaria. Así que uno la puede utilizar. Uno la puede utilizar y también descomprime para el lavado peritoneal. No le puedes poner a pacientes que tengan hematoma en el escrotal o que tengan equimosis perianal. También que no toques bien la próstata. Ese es en las últimas actualizaciones no significa de que no se la coloque, pero hay que tener mucho cuidado porque esto significa que pueda tener una lesión de la uretra peniana, de una fractura, y pueden hacer una falsa vía. Exámenes, no hay exámenes de rutina, le voy a examen de rutina, no. Lo que tiene que hacerle, si acaso, una prueba de embarazo a una paciente en edad fértil y tipaje IRH. Esto es lo más importante. Es lo más importante que deben de hacer. Tipaje RH y una prueba de embarazo en los pacientes. Lo demás, tranquilo. Estudios radiológicos, nada más que radiografía, en un trauma cerrado, tórax, AP, una tórax AP y la pelvis. Ya. En penetrante, deben estar haciendo abdómenes, placas de abdomen y que para saber dónde está la bala. La bala sigue siempre rectilínea. Y yo lo voy a ir a operar, así que a mí no me preocupa dónde está la bala. Yo sé que la bala está allí. Y lo otro, no es que tengo que ir a sacar la bala, porque los familiares siempre me preguntan, pero doctor, ¿me sacó la bala? Yo, no. Cada vez que yo le digo eso, hasta que me miran con una rabia y yo pienso que me van a matar. ¿Por qué? Porque en las películas, ustedes encuentran que le sacaste la bala y el tipo sale corriendo. O sea, le metieron un balazo, le sacan la bala y el tipo sigue tirando balas. Eso no es así. La bala, uno lo que repara son las lesiones de la bala. Yo no saco bala, a nadie le saco bala. Y eso se queda ahí porque realmente no te va a hacer ningún tipo de daño. ¿Ok? Así que no, te ponen así, dígale, sí, eso es película. Sacar bala es película. Yo no saco ninguna bala. Yo reparo las lesiones que produce la bala. Estudio contrastado, pero ya este es un paciente hemodinámicamente normal. ¿Por qué yo le digo hemodinámicamente normal? Porque hay algunos médicos que dicen que está hemodinámicamente estable. Yo le pregunto, ¿y está hemodinámicamente estable? Y me dice sí. Y yo le agarro con calma. ¿Y por qué yo digo que por qué está hemodinámicamente estable? Porque yo le pregunto a usted, si yo tengo un paciente que tiene frecuencia cardíaca 140, 140, 140, 140, ¿está estable o no está estable la frecuencia cardíaca? No. Si un paciente tiene 70-20 de presión, 70-20 de presión, 70-20 de presión, 70-20 de presión, ¿está estable o no está estable? Teóricamente sí está estable porque no varía. Porque no varía, exactamente. Entonces,
eso te da una sensación de tranquilidad, aunque a mí no me va a dar tanta sensación, pero si tú le dices, sí, el paciente está estable, ¿qué es lo que pasa? Si tú me dices a mí, y eso todos los residentes te lo van a decir, y todos los otros médicos que manejan trauma, excepto yo, te van a decir, sí, doctor, me metieron 20 balazos, y tú le dices que, pero el paciente está estable. Tú dices, bestia, está estable. Está estable. No, estos pacientes pueden cambiar rápidamente de estable a no estable. Yo tuve un paciente que hace como 2 semanas se me murió. ¿Por qué? Porque el paciente estaba estable. Así mismo, estable. Y no me llegó en mi turno, le llegó al turno del cirujano anterior. Y como estaba estable, dije, bueno, hazle una tomografía. Mira, no tenía dolor abdominal, los signos vitales estaban bien, o sea, el paciente estaba estable. Y le hicieron la tomografía. Y me llama la residente a las 11 de la noche. Doctor, y me comienza así, doctor, llegó el paciente estable, no le dolía el abdomen, los signos vitales estaban dentro de límites normales, pero, viene la parte, pero le encontramos en la tomografía, dice la tomografía, porque la tomografía fue la que hizo el diagnóstico, tiene lesión de la vejiga, tiene lesión intestinal, tiene lesión de la ilíaca, tiene lesión de la ilíaca, de la arteria ilíaca, de la vena glútea media, tiene. Yo dije, pero de verdad, ¿esto qué es? ¿El supermercado? Tiene. Como el machetazo. Es el machetazo, ¿no? Bueno, entonces, yo dije, de verdad. Bueno, está bien. Yo le digo, vamos a operarlo, ve subiendo y ve operándolo que yo voy para allá. Yo llegué y el paciente seguía estable. El paciente estaba estable. El anestesiólogo me dice que, doctor, voy a devolver la sangre porque ya usted va a cerrar, ¿verdad? Yo no me había vestido todavía. Pero me quedé con eso en el pensamiento, todas las cosas para atrás que me habían dicho. Y yo dije, aguántate, yo me voy a vestir, me voy a lavar y voy a revisar. Y verdad, no había nada. Lo encontré, no había nada. Pero como el diablo es puerco, o no sé cómo es, así es el tema. Entonces, ¿yo qué hice? Yo, bestia, no. Le pregunto, a ver, dime, ¿cuál era la vena que estaba lesionada? La glútea media. La glútea media está para atrás. Wow. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar la glútea media, pues. Wow. Cuando yo me meto allá atrás, señores, ese paciente por lo menos ha sacado como 2 litros de sangre. Y para parar una vena es difícil, ¿sabes? Difícil. Yo, bestia, no estaba preparado, le dije, ponle la sangre. Después de casi media hora tratando de reparar la vena, la pude reparar. Paré el sangrado y el paciente cae en paro. Por eso que los pacientes nunca están estables. Esa es la moraleja. Nunca están estables. Los pacientes están gravemente enfermos y pueden cambiar. Entonces, los estudios que le pueden mandar tomografías, en esta tomografía se ve claramente que tienes una lesión a nivel renal, tiene un hematoma renal bastante grande y también tiene algún tipo de lesiones a nivel de intestino. No se ve, es un solo corte, así que no puedo ver el resto. Pero hay una lesión. Le puede hacer radiografía, citografía, biografía y algunos estudios gastrointestinales, pero tiene que hacerse en pacientes que estén hemodinámicamente normal, es otra cosa. Entonces tenemos la diferencia entre el lavado peritoneal, el FAST, que es el ultrasonido, y el CT scan. La ventaja es que este lo puedes hacer inmediatamente y lo haces en el área de trauma. Sin embargo, el CT scan tienes que hacerlo allá. Y eso es muy mala idea. Tú, un paciente inestable, tú no lo puedes llevar al CAT, a la tomografía. Eso sí, tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. Y como les decía, bueno, tiene
La desventaja tiene baja especificidad, es operador dependiente y esto es el costo. Pero una tomografía en un paciente de hemodiámicamente normal, o si estás pensando que lo puedes manejar conservadoramente y eso el que lo va a pensar soy yo, entonces realmente lo puedes hacer. Explosiones, esto lo podemos ver después. ¿Qué paciente requiere una laparotomía o una operación? ¿Este paciente requiere una laparotomía? ¿Alguien tiene una duda de que este paciente necesita una laparotomía? ¿Sí o no? Hello. Wake up. Creo que sí lo requiere. ¿Ah? Claro, tiene una puñalada en el abdomen. ¿Ok? Así que este paciente va para el salón. ¿Usted le sacarían el arma en urgencia? No. No, no lo saquen. No saquen nada. No saquen nada. Indicaciones para la laparotomía: aire libre subdiafragmático, ruptura diafragmática, que tenga dolor y un CT scan en el cual te diga que tiene algún tipo de lesión que necesariamente debe ser tratada. ¿Ok? Indicaciones esos son para cerrado. Para trauma penetrante, que el paciente esté hemodinámicamente anormal, peritonitis, visceración, que tengas un lado peritoneal positivo, un FAS positivo o un CT positivo. Como le decía, las heridas, o sea, el manejo de las heridas cerradas o los abdómenes cerrados, tú lo puedes manejar conservadoramente, pero eso lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el cirujano, el experto, eso no lo puede hacer nada. Tienes que tener un hospital que tenga internos las 24 horas, tenga residentes las 24 horas, tengas estudiantes de medicina, tengas laboratorio, tienes banco de sangre, tienes radiología a tu disposición. Eso no se puede hacer en cualquier lugar. Y que tú sepas cómo tratar conservadoramente las lesiones. Pero no puede ser que voy a manejar conservadoramente una lesión y a los 4 días tienes que mandármelo al Santo Tomás, todo vuelto una porquería porque el paciente lo estaba manejando conservadoramente y está roto el intestino, tiene peritonitis, está roto el duodeno. Para mí es algo horrible, es severo. Por eso que le digo, mira, si tú tienes duda, mándamelo acá que nosotros lo arreglamos y se acabó. ¿Ok? Y siempre una cirugía precoz es lo más importante. Rápidamente sobre las fracturas pélvicas. Las pelvis son 2 huesos, son 2 hemipelvis, ¿ya? Que se unen tanto en la parte sacra como en la parte púbica. Entonces, se clasifican en fracturas abiertas o las que se llaman handbook o cerradas. Entonces, ellas pueden lesionar los plexos venosos posteriores que sangran a matar y pueden también lesionar la arteria importante. Pueden romper la vejiga y pueden romper algunos otros órganos, sobre todo el recto. No tienes que hacer una radiografía para descartar una lesión de pelvis. Usted inmediatamente lo que van a ver es un acortamiento de la extremidad con una rotación externa de la extremidad. Ya eso es para ustedes una fractura de pelvis y no es necesario hacerle una radiografía. O hacen una crepitación sobre la pelvis y ustedes van a sentir el clac, 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 clac. Pero eso nada más que se hace una sola vez. Eso no es para que diga, oye, mira qué bonito se ve. Vamos, ven, revísenlo todo el mundo. No, 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 no. Porque eso aumenta más las lesiones del paciente. Como les decía, puede ser abierta o cerrada. Hay que hacer tacto rectal del paciente y ese paciente inmediatamente debe de involucrar al ortopeda. Siempre hay que hacer el ABC, la vía aérea. Si hay que intubarlo, se intuba. Si hay que poner un tubo pleural, se pone el tubo pleural. Y se debe hacer control de la hemorragia, ya sea con una sábana y una faja. Lo que tú haces es que la pelvis, como se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. El área de una pelvis es como si fuera un cono truncado. Cono truncado. Eso significa que es directamente proporcional a los 2 radios. Es directamente proporcional a los 2 radios e inversamente proporcional a la altura. Entonces, a medida que va aumentando más
y directamente por ser la altura, perdón. A medida que se va viendo más la pelvis, o la altura de la pelvis se va cediendo, así mismo va acomodando más sangre. Entonces, lo que hacemos nosotros es colocarle una sábana alrededor para prevenir que la pelvis se vaya abriendo. Y eso lo que hace es tratar de que te haga hemostasia o tratar de que no se te acumule más sangre. Los pacientes se mueren de fractura de pelvis. Yo he hecho de todo. Hemos empacado, le he ligado la aorta, le he ligado la cava, le he ligado las ilíacas, o sea, pero la gran mayoría se mueren. Lo que podemos hacer es embolizar, sobre todo si son lesiones arteriales, o inmiscuir rápidamente a los ortopedas para que le pongan un movilizador externo rápidamente, un ciclam, le llamamos nosotros, para tratar de que para evitar más el sangrado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo Doctor, que usted sabía? una pregunta con respecto al tema anterior. ¿En ningún caso se sacan las balas de los pacientes? No, en ningún caso. A menos que yo la vea. Doctor, sobre eso, ¿no hay ningún tipo de riesgo de que la bala pueda ser un foco de infección para el paciente? No, el antibiótico. Doctor, yo tengo una pregunta. Es que ahorita usted estaba mencionando que muchos manejos conservadores, entre comillas, que se hacen en el interior, al final terminan empeorando la situación del paciente y son trasladados a la capital. Más o menos, ¿ustedes cuántos pacientes reciben del interior? Porque lo digo porque me parece curioso que hace poco subieron los resultados de las residencias de cirugía para el concurso y casi todos los puestos de destino laboral final son en el interior. Pero entonces, ¿cómo hacen ellos allá en la residencia? O sea, ¿ellos estudian aquí o sea, ellos hacen rotaciones con nosotros. Dentro de su currículum, tienen que venir a rotar con nosotros. Pero al final, sí, cuando ellos están allá y no tienen el mismo tipo de pero por eso, sí, entonces tú le cambias el chip. Entonces, Okay. porque ya aprenden a qué pacientes puedes manejar conservadoramente o no. Yeah. ¿Claro? ¿Estamos claros? O sea, Claro. acá nosotros le enseñamos y le decimos, mira, este paciente, mejor trasládalo acá, porque allá no lo vas a poder manejar. Porque allá no van a saber, si te quedas allá, vas a seguir haciendo lo que se hace allá. O sea, es una cuestión como de cambio, ¿ok? Es como de cambio. Entonces, ellos vienen a rotar acá. Yo he tenido pacientes, mira, hemos tenido pacientes desde Colón, vienen a rotar de nosotros. Ellos están en el currículum de Colón, de David, de Chitré, de España han venido a rotar acá, porque ellos no ven trauma. Yo he tenido residentes españoles, he tenido residentes austríacos, he tenido residentes franceses, he tenido residentes israelitas que han venido acá a pasar con nosotros. Porque ellos no ven tanto trauma como lo vemos nosotros. Los israelitas dicen que, wow, la diferencia entre ellos es que ellos ven lesiones en masa. Ellos ponen una bomba en un mercado y se echan como a 40. Sin embargo, a nosotros nos llegan 2, 3, 4 cada día. Entonces ellos decían, aprendían de eso, pues que el manejo de nosotros es constante. Ellos descansan un poquito hasta cuando le meten una bomba a un bus y le llegan como 40. Los hospitales ellos son en bunkers. Y llegaron momentos que, espera un momento. Hello, Mr. Hey, Gail. Ahora mismo estoy dando una clase, lo llamo ahorita, ¿ok? Bueno. Entonces, ellos vienen acá y la pasamos súper chévere. Ellos enseñándoles ciertas cosas y nosotros enseñamos otras cosas a ellos. Pero es eso, o sea, los residentes de cirugía tienen que pasar por trauma. Es una rotación, son 2 meses. También pasa neurocirugía, tiene que pasar por donde nosotros. Los residentes de neurocirugía, los residentes de vascular, los residentes de torácica, también los residentes algunas veces nos mandan
residentes de urgencia médica también. A trauma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, quería preguntarle por el Sí, paciente Michelle. que mencionó en antes Se que murió, Michelle. ese, ajá, pero ¿cuál fue el trauma inicial que tuvo y cuánto Ah, sí, tiempo muy buena estuvo? pregunta. Una herida por arma de fuego en glúteo. ¿Y cuánto tiempo estuvo estable? Estuvo estable hasta cuando yo le encontré la lesión de la vena. Cuando empezó a sangrar. Es que acuérdate que si entra por el glúteo, acuérdate que la glútea media está para atrás y yo estoy delante. Entonces, para mí era difícil y nunca pensé, porque si no, hubiera controlado la parte. Esas son cosas que uno después va aprendiendo. O sea, yo no veía nada. Yo de tonto dije, bueno, me voy a meter, pero siempre que uno se mete a hacer algo, nosotros tratamos de controlar la parte distal. Yo tenía controlado la ilíaca, pero no tenía controlada la vena ilíaca, tenía controlada la arteria ilíaca, porque me habían dicho que tenía la arteria. Y cuando yo veo la arteria estaba normal, estaba bien. El problema fue que no controlé y además las lesiones arteriales se pueden manipular, o sea, se la puede reparar mejor que una lesión venosa, porque la arteria siempre permanece como dura, la vena se achata y no la encuentras. O sea, yo prefiero una aorta a una vena cava. Una lesión de la aorta tiene una mayor sobrevida que una vena cava. La vena cava casi siempre terminamos ligándola. ¿Alguna pregunta? Cuando nosotros rotamos cirugía en el Santo Tomás, así de estudiantes, ¿usted es preceptor? Sí, de 11 de la noche a 7. ¿Oíste? ¿Ah? De 11 de la noche a 7 de la mañana. ¿Ah? Vemos trauma con usted. Sí, sí, pero también pasa por trauma. Hay también, o sea, hay otros compañeros míos que están con ustedes. Porque en la mañana casi yo no estoy, en la madrugada. Pero van a operar con ellos. Y son muy buenos también. Y les gusta la docencia. Ok. Peligro latente, como le decía, intervenciones demoradas, heridas en dorso y flanco, sobre todo en los gorditos. Dije, no, pero no le pasó nada. Pero ¿qué pasa con los gorditos? O sea, la bala pasa y en el momento no tiene dolor y lo mandas para la casa. Pero si es una bala de alta velocidad, puede quemar el colon o algún intestino. O sea, lo quema, pero no lo rompe, pero lo quema por la cavitación. Entonces, a los 2 o 3 días, esa quemadura perfora el intestino y el paciente regresa. No deben de manipular repetidamente la pelvis, eso no es de eso. Y tiene que tener mucho cuidado porque el paciente puede tener algún tipo de lesión de médula y no te va a decir ningún problema que deba tener. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no me quedó claro Ana Patricia. cuando usted estaba explicando lo de la sábana o la... Usted mencionó como que la pelvis era directamente proporcional al tamaño, entonces no entiendo cómo se... Sí. Ok, dale. ¿Cómo se iba abriendo? ¿Usted tiene clase O sea, no después? sé si me explico. ¿Tiene clase inmediatamente después? Sí, a las 2. Bueno, vamos a ir rapidito. Después te lo puedo enseñar porque yo tengo videos y demás. Pero es que si nos ponemos, voy a tratar de ir rapidito porque el trauma craneoencefálico ese es más fácil todavía. Así que, Gracias. y trataré de ver que no demorarme mucho con eso. Siempre digo eso, ¿no? Pero, y termino demorando. Porque me gustan estas clases. Ok, el traumatismo craneoencefálico es bastante importante y ya le digo, o sea, somos nosotros los que tenemos que manejar el trauma craneoencefálico. No lo va a manejar el neurocirujano. El neurocirujano lo único que va a hacer es operar, ¿ok? Entonces,
Aquí tenemos el signo de battle. Battle, ese signo, esto que está aquí, que es la esquimosis retroauricular, ese es el signo de battle. Battle es el apellido de la persona que lo describió, no es que sea el signo de batalla, es de battle, y eso nos dice que tiene fracturas de base de cráneo. Ok, tengo un paciente de 58 años, se cae de un tejado y tiene un rasgo de 12. Luego de 2 horas, presenta un rasgo de 6. ¿Qué lesiones puede tener este paciente? Uno que se cayó de un tejado abajo. ¡Ah! ¿Qué lesiones puede tener? Dígame 5. Ruptura de base de cráneo. ¿Ah? Ruptura de base de cráneo. ¿Qué más? Una fractura de tibia. Exacto, fractura de tibia. ¿Qué más? Fractura cervical. Fractura de columna cervical. ¿Qué más? Fractura facial. Neumotora, exactamente. Puede pasar cualquier cosa, que se cayó de arriba abajo, puede pasar cualquier cosa. ¿Ok? ¿Y cuáles son las prioridades de manejo de este paciente? ¿Cuáles serían? Ya lo tienen que decir así inmediatamente. ABCD. Exactamente, ABCD. Ok, rápidamente vamos a ver la anatomía y fisiología, tratar de evitar el daño secundario del paciente, clasificación de las lesiones y describir cómo va a estabilizar un paciente en el cual tiene un trauma craneoencefálico asociado a otro trauma. Ok, el cráneo tiene, y el cerebro tiene características muy importantes. Uno es que el cráneo no es expandible. Yo puedo tener un sangrado en el abdomen y yo puedo sangrar bastante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo un sangrado en este cráneo que él no se mueve? Inmediatamente dígame. Se acumula y comprime el... Exacto, por muy poquita sangre, se puede producir daño y comprimir estructuras. ¿Ok? Lo otro, el parénquima celular, el parénquima cerebral no regenera, ni bulbo ni nada de eso. Así que un daño va a ser para siempre. Número 3. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la base del cráneo? Hay peñasco, hay risco. O sea, ¿se acuerdan de neurocirugía? Y veían que había, o sea, yo tengo una serie de estructuras rodeadas de hueso y hueso filoso. Está el peñasco, está el risco, o sea, imagínense. Y todo eso está metido dentro de como si fuera un pozo o un rompecabezas allá adentro, que en cualquier cosa que se mueva se puede romper. ¿Ok? Así que eso tiene muchas salientes óseas. Como les decía, es rígido, no es expansible, tiene tanto parte venosa, tiene el cerebro, tiene el líquido cefalorraquídeo. Al principio puede haber una autorregulación y ahí es donde ese es el minuto en que nosotros tenemos que hacer las cosas rápidamente, porque el cerebro se autorregula, ¿ok? Y debemos de evitar de que ocurra un aumento de masa, de una masa intracerebral, ya sea secundaria por sangre o ya sea secundaria por un edema cerebral. Entonces aquí tenemos la doctrina de Monro-Cayley. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos 10 milímetros la presión intracraneal es de 10 milímetros de mercurio, más o menos. Entonces, nosotros tenemos aquí, tenemos el volumen venoso, tenemos el volumen arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Esto es lo normal. Estas 4 cositas están en equilibrio, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando hay una lesión? O sea, se produce una masa. Ustedes van a ver que inmediatamente tanto el retorno venoso como la producción de líquido cefalorraquídeo se detiene. Se detiene tratando de mantener y compensar la presión intracraneana. Pero si esto permanece, entonces ya se desregula completamente, se desregula y hay un estado de descompensación. Y ustedes van a encontrar que aquí el cerebro se mantiene sin ningún problema. Aquí se descompensó
y la masa es tan grande que ya afecta ¿qué? El cerebro. Y eso es malo. Ya presionas el cerebro y eso es malo. Y esa es la doctrina de Monroe-Kelly. Además de eso, como les decía, la presión intracraniana es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, por la doctrina de Monroe-Kelly, ella se está compensando a medida que va aumentando el volumen de masa. Pero inmediatamente súbitamente hay un aumento un aumento de la curva, y esto me puede llegar a una herniación. Y si llegamos a una herniación, el paciente ya va a perder su punto de poder volver a la vida. ¿Ok? Y en un punto de descompensación es muy rápido. Es muy rápido. Así que por eso que tenemos que estar corriendo. Entonces, como les decía, presión intracraneal normal, 10 milímetros de mercurio, anormal, más de 20 milímetros de mercurio, y más de 40 es severa. Eso se hace midiendo la presión intracraniana, y eso se lo vamos a enseñar también cuando roten, o más adelante lo pueda ver. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Si yo tengo un aumento sostenido de la presión intracraniana, inmediatamente vamos a ver un problema de función cerebral y una mala evolución. Por lo tanto, hay dos cosas importantes que ustedes deben de hacer en un paciente con trauma cerebral. Uno, mantener la oxigenación. Intuben tempranamente a ese paciente, métale un ventilador. Si ese paciente necesitan ponerle presión positiva, póngale al 100% de fracción inspirada. No puede. O sea, tienen que mantener la oxigenación del paciente a como dé lugar. Y dos, tienen que mantener la presión arterial. Si ustedes han descartado que el paciente no tiene sangrado, le hiciste una placa de tórax, le hiciste un ultrasonido, le hiciste una placa de pelvis, no tiene lesión de huesos largos, y tú ves que le estás perdiendo lactato, y le pusiste sangre, y el paciente permanece hipotenso, eso significa que ya ha habido una desregulación a nivel central, y allí es donde está indicado los vasopresores. Es la única manera que tú pongas el vasopresor. Porque tienes que mantener ese cerebro a como dé lugar, bien perfundido. ¿Estamos claros? Es la primera vez que oyen de mi boca de vasopresores. Pero ya le dije, el paciente ya le pararon el sangrado y no está sangrando. Le sacaron una placa de tórax, la placa de tórax está limpia. Le hiciste un ultrasonido, el ultrasonido está limpio. Le hiciste una placa de pelvis y la pelvis está limpia. Le pusieron cristaloides, le pusieron sangre y permanece chocado. Vienen vasopresores. Entonces aquí vemos qué es lo que sucede. Normalmente tenemos la presión arterial media. Ya usted sabe cuánto es la presión arterial media. La presión arterial media es 90 milímetros de mercurio. Ya saben cuánto es la presión intracraneal normal, 10 milímetros de mercurio. Entonces, para yo saber cuál es la perfusión cerebral normal, yo resto 90 menos 10 y es 80. En la respuesta de Cushing, lo que hace es aumentar la presión arterial, ¿ok? Y yo, aumentando la presión arterial, y en la respuesta de Cushing, por vasopresores, sobre todo noradrenalina, pero esos son internos, no es que yo le puse. Él me va a mantener, a pesar de que me aumente la presión intracraniana, él me va a mantener la presión de perfusión. Pero ¿qué pasa si yo tengo hipotensión? La presión de perfusión disminuye. Por eso que yo de todas maneras tengo que mantener esto. Y yo lo voy a mantener con oxígeno y metiéndole líquido, parando el sangrado. Por eso que yo le decía, o sea, la única manera, cuando le decía ayer, un paciente que está con un hematoma subdural y tiene una lesión del vaso, yo sacándole el vaso y mejorándole la presión al paciente, tiene mayor probabilidad que se me muera en el camino. Así que es por eso que hay que mantener de todas maneras la presión. Y como les decía, siempre va a haber una autorregulación y ustedes deben mantener la presión media de entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Y acuérdense que
si el cerebro sufre alguna lesión, no hay retorno. No hay células madre, no hay retorno. No retorna a nada. ¿Ok? Y es la hipoxia en él produce daño súper irreversible y produce una hipoxia, produce una encefalopatía anóxica en el paciente y puede llegar a un coma. Ok, la clasificación de las lesiones pueden ser cerradas o penetrantes. Las cerradas por algún golpe o las penetrantes con heridas por arma de fuego o le meten una puñalada en la cabeza. Según la morfología, pueden ser de dos tipos, de bóveda o de base. La de bóveda puede ser deprimida o no, abierta o cerrada, y la de base puede ser que haya con salida de líquido cefalorraquídeo o con parálisis de los nervios craneales. Acuérdense que los pares craneales salen a nivel de la base del cráneo. Según su morfología, se dividen tanto en focales como difusas. Las focales son la epidural, la subdural, intercerebrales, la difusa concusiones, múltiples concusiones, lesiones hipóxicas y la hipoxia también produce bastante daño en los pacientes. Las lesiones difusas tienen una mayor mortalidad. Las lesiones. El síndrome axonal difuso tiene una alta mortalidad, más que las focales. Porque las focales, pues, tú puedes operar y hacer craniotomías y el paciente puede salir de su problema. Entonces vamos a ver rápidamente las focales. Tenemos el hematoma epidural. Se asocia con fractura de cráneo y casi siempre se debe a lesiones de la arteria meningia media. Son esos pacientes en el cual están hablándote, sufrieron un accidente automovilístico y están hablándote y te están diciendo de todo y al rato se fue. Tenía de 15 y pasa a 3 o pasa a 6 de Glasgow. O sea, tiene un tiempo lúcido a un tiempo deprimido. Entonces, eso inmediatamente ese paciente tiene que ser evaluado por un neurocirujano e inmediatamente hacerle una tomografía. Aquí vemos un hematoma epidural en esta área. Tienes un cefalohematoma. Mira, el hematoma epidural está en un área, está en el área temporal, temporoparietal, ahí en esta área. Y ya ven acá algo de herniación. Este paciente ya está listo para afuera. O sea, él no tiene no return. Tiene ya herniación y mire que tiene un gran edema cerebral. Ni siquiera se ven las circunvoluciones. El hematoma subdural, al contrario del arterial, es venoso. Entonces podemos tener hematomas subdurales crónicos o agudos. Los agudos se van a operar siempre y cuando tengas una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros de mercurio, hay que operarlo. Pero también tenemos los abuelitos, estos abuelitos que montan un caballo y se caen y tienen un periodo de concusión, van al hospital, le hacen una tomografía y se ve que está todo bien. Y como al año, a los 2 años, el abuelito se pone afásico o tiene cambios de conducta o se pone inconsciente o tiene mucho dolor de cabeza. Y le haces un CAT y tiene un hematoma subdural crónico marca tigre. ¿Por qué? Porque el sangrado ha sido como lento, lento, lento hasta que empieza a molestar. Por eso que a los abuelitos hay que tenerlo mucho tiempo en seguimiento a pesar de que el CAT esté normal. Y aquí lo vemos. Tenemos un hematoma subdural frontoparietal. Aquí lo tienen. ¿Ok? Y ustedes ven cómo está la línea media. Miren cómo está el cuarto ventrículo. Está completamente comprimido. Esto tiene más de 5 milímetros de desviación. Eso hay que meterlo al salón de operación. Hay que operarlo. O sea, hay que hacer una craniotomía. ¿Ok?
Y eso no lo hace usted, lo hace el neurocirujano. Los hematomas intracerebrales son como un shake. Te golpea y hay sangrado, hay un sangrado dentro del cerebro, y se ve sobre todo a nivel temporal y a nivel frontal, porque son las áreas donde más te golpeas. Y los cambios casi siempre son progresivos en la tomografía. Aquí ven un paciente en el cual tienen hemorragias frontales y también tienen algo de hemorragias occipitales y temporales. Esos son, y lo importante es ver cómo está el paciente. ¿Cómo está el paciente? Ok. Ahora vamos a las difusas. Las lesiones difusas son más difíciles de detallar y tienen una mayor mortalidad. Le voy a enseñar algo. Esta es una tomografía, esta es una tomografía normal. ¿Ok? Ustedes van a empezar ahora a ver tomografía. Posteriormente van a saber evaluar tomografía, pero ahora mismo están comenzando. Y yo siempre le digo aquí, esto no le parece una cara de un león. Este es un cat normal. ¿Sí o no? Sí. No parece un león, ¿verdad? El bigotito, el pelito, los ojitos, ¿le parece un león? Bueno, si ustedes encuentran ese león, esto está aquí en el centro y esto acá, si ustedes ven esa imagen, muy probablemente la tomografía está normal. ¿Ok? ¿Ustedes ven un león aquí? No hay nada, desapareció. Es una lesión difusa, es un síndrome axonal difuso, no lo ven. Así que aunque ustedes vean eso, inmediatamente van a llamar a un neurocirujano. Vamos a ver los demás. Ahí ven el león. Un poquito aquí la barbita, pero no lo ven. O sea, no lo ven tan normal, ¿verdad? No hay león. Ahí ven al león. Ahí no ven nada. No ven león. Y acá tampoco se ve el león. La boquita, mira cómo está. Ya está un cal. Realmente no hay león. Así que yo siempre le dejo para que se acuerden que tiene que ver un león. Si no ven un león, están en problema. Según la clasificación de las lesiones por el Glasgow, se divide en leve, moderada y severa. Las lesiones cerebrales leves tienen un grado de 13 a 15. Hay que hacer una buena historia clínica del paciente. Hay que descartar alcohol y puede hacer tomografía. Mejor hacer una tomografía. Si el paciente tiene un grado de 3,15, le hace una tomografía. Si está todo bien, lo puede mandar a la casa con recomendaciones. Lesión moderada, un Glasgow de 9 a 12, ¿ok? Acuérdense que el Glasgow es apertura ocular. ¿Qué más? Respuesta verbal. Respuesta verbal y motora. Y motora. Entonces, un Glasgow de 9 a 12, hay que hacerle tomografía a todos. Y ese paciente muy probablemente se va a quedar hospitalizado. Y hay que verlo, hay que ponerle oxígeno, hay que manejarle profundamente el shock al paciente si lo tiene. Y el 3,8, difícil, ese paciente hay que intubarlo inmediatamente, ¿ok? Protegerle la vía aérea, va para intensivo de neurocirugía, hay que ponerle muy probablemente una invasión, hay que medirle la presión intracraniana y hay que descartar algún otro tipo de lesiones. Ese paciente muy probablemente hay que ponerle anticonvulsivantes, ya no se usan corticoides, hay que hacerle tomografías, controles, y si hay algún cambio hay que operarlo rápidamente. Indicaciones de tomografía de alto riesgo, ¿cuáles serían? Un Glasgow menor de 15, que tenga déficit neurológico, fractura abierta de cráneo, signo de fractura de base de cráneo, ya sea sin o con salida de líquido cefalorraquídeo a través de la oreja, o del oído, perdón, o que tenga algún tipo de lesión de algún
de algún par craneal y las edades extremas. Los niños no van a sufrir mucho de fracturas. El hueso de los niños es bien elástico. Así que no vayan a pensar que si no tiene una fractura el niño, está bien. No, muy probablemente puede tener una hemorragia adentro intracerebral si necesita una fractura. En los adultos sí se producen fracturas porque el hueso es más suavecito y más esponjoso. Riesgo moderado para hacer tomografía. Mecanismos peligrosos. ¿Qué son mecanismos peligrosos? Bueno, se cayó hacia atrás, se fue de espaldas, se pegó contra el filo de algún piso. El paciente tiene amnesia. Señores. Pérdida de conciencia. ¿Ustedes saben bien qué es una pérdida de conciencia? Porque para mí es importante que sepan eso. Una pérdida de conciencia, tú estás blackout, o sea, nada, no hay nada. Y le hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que ustedes le pueden preguntar al paciente si usted tuvo pérdida de conciencia? ¿Sí o no? ¿Ustedes le pueden preguntar a ese paciente? ¿Ah? No, porque no se van a acordar. Digo, no es que no se van a acordar. No saben. Y la siguiente pregunta, el tipo le va a decir que sí tuve pérdida de conciencia. Y la segunda pregunta que le hacen es que, ¿y cuánto tiempo tuvo de pérdida de conciencia? Eso es lo peor. La pérdida de conciencia lo va a ver el familiar, los bomberos, los demás. Lo que tú puedes tener es una amnesia. Una cosa es amnesia. Usted le puede preguntar, ¿usted se acuerda usted se acuerda lo que le ocurrió? Si usted dice que él no se acuerda, tiene una amnesia. Para mí una pérdida de conciencia es una pérdida bien violenta. ¿Ok? Dolor de cabeza severo, también hay que hacerle porque puede tener un hematoma o episodios de vómito y sobre todo en proyectil, porque habla de aumento de la presión intracraneal. Entonces, como le decía, ABCDE, administrar oxígeno y mantener por lo menos una sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Solamente le vas a hacer 3 cosas en la evaluación inicial: Glasgow, pupilas y signo de lateralización. Si tienes alguno de esos problemas, inmediatamente tienes que llamar al neurocirujano. Tratamiento médico, bueno, anteriormente se ponía hiperventilación, eso ya no se hace. Se debe mantener por una presión arterial de CO2 de 35 milímetros de mercurio. Si el paciente no está contraindicada, se le puede poner solución salina. En vez de poner el lactato y tienes un paciente con una lesión pura de cerebro o cerebral, póngale solución salina mejor. Consulta al neurocirujano y si el paciente no está en shock y tiene signos de lateralización o signos que te lleve a una herniación, hay que pasarle manitol 1 gramo por kilo en bolos. Se le puede poner Pamin, yo no uso mucho Pamin. Si el paciente está en un estrés convulsivo, lo puede poner en un coma barbitúrico o ponerle su silicolina o un goterito de rocuronio para bloquearle, para relajar al paciente. ¿Ok? Eso es importante. Pero deben ser relajantes o sedantes que tengan que cuando tú lo pares, rápidamente pare también el efecto. Porque necesitas que lo vea otro neurocirujano para ver, tú le paras eso para ver cuál es la respuesta en el examen físico del paciente. Eso es importante. Y del cuello cabelludo hay que tener mucho cuidado, eso sangra a matar, te mata y produce shock. Entonces lo que usted tiene que hacer es, si está sangrando mucho, agarren una aguja gruesa con un hilo grueso y tiren puntos ahí no va a decir que poquito a poquito, no. Tiren puntos para cerrar eso prontamente, hagan hemostasia y posteriormente con calma se lleva al salón de operaciones. ¿Ok? Entonces se llama un cierre temporal. Posteriormente después le llevamos al salón y lo suturamos con mucha calma. Pero no pueden esperar de que el paciente te sangre mucho.
Entonces, como le decía, la lesión intracraneana mata inmediatamente. Debe hacer una consulta rápidamente al neurocirujano, manitol. Y si, si vas a ir a practicar a una de las islas de Gunayala o a un lugar donde tú no puedas salir a tiempo, tienes que llevarte un librito para aprender cómo hacer una cranectomía de control de daño. Tienen que aprender, porque no vas a tener neurocirujano. Y la única manera de que usted haga, de que el paciente sobreviva es que ustedes vayan a hacer la cranectomía. Por supuesto que ninguno me va a hacer una cranectomía en el Hospital Santo Tomás, porque ahí está el residente de neurocirugía y está el cirujano, el neurocirujano. Pero si van a lugares que no tienen eso, por lo menos tienen que llevarse un librito o algo para poder hacer algún tipo de cranectomía de control de daño y poder trasladar al paciente y que tenga probabilidades de sobrevivir. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Como decía, asegurar una buena oxigenación, mantener una presión CO2 de 35 milímetros de mercurio, la presión arterial en mayor de 90, usas el CAT, a donde dude, usa una tomografía, si tienes el CAT, usa el CAT, úsalo para que rápidamente, si el paciente tiene una hemorragia que ha pasado desapercibida, inmediatamente hacer lo que tienes que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ana Patricia. ¿En qué consistía el síndrome axonal difuso? Sí, el síndrome axonal difuso es un tipo de lesión difusa que lo que hace es que produce daño a nivel neuronal. No es que haya sangrado. Entonces hay como un cortocircuito. Es como un shock. O sea, hay un movimiento en el cerebro que yo le digo un shake ahí en el cerebro que las terminaciones nerviosas y las uniones entre las neuronas se rompen. Entonces, no es por sangrado y entonces te produce ese síndrome axonal difuso. Hay una ruptura de los axones, de las conexiones neuronales. Acuérdate que lo que une eso se llama unidad nerviosa, si no me equivoco, unidad neuronal. Lo que une la unidad neuronal, que son, que son los axones, las dendritas, estas cuestiones, los rompe y entonces hay como un cortocircuito. Yo le digo, lo más fácil que le digo es como si fuera un cortocircuito, porque se entiende y queda completamente fuera de batalla el paciente porque y eso no hay manera, porque tú no tienes manera no tienes manera, ay, caramba, no tienes manera de que el paciente, de que el paciente inmediatamente recupere. Ese paciente tiene muy mal pronóstico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Doctor, una pregunta. ¿En qué Claro. consistía la respuesta de Cushing? Ok, la respuesta de Cushing lo que hace es aumentar la presión arterial, ¿ya? Los pacientes aumentan aumenta la presión arterial. Entonces, al aumentar la presión arterial, eso aumenta la presión arterial media y te permite que el paciente, la presión de perfusión no disminuya. Esa es la respuesta de Cushing. Aumento de la presión arterial. ¿Algo más?
Ok, rápidamente, no encuentro, después le enseño, pero quiero enseñarle, le quiero enseñar este video. ¿Dónde estás? ¿De verdad? ¿Aló? Se ve su pantalla, doctor. ¿Están oyendo el sonido? No, ¿verdad? No. Está proyectando ¿Sonido? el video ahorita ¿Tiene mismo. sonido? ¿Aló? No. ¿Nos escucha? Aún no se ve el video. Hola. ¿Tienen sonido? No. No. Quiero saber si está oyendo el video. No, ¿Sí o doctor. no? Abigail, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Sí o no? Abigail, Sí, doctor. Sí se escucha. ¿sí me escuchas? Ah. Doctor, cuando usted va a compartir un video, tiene que asegurarse que haya puesto que también se va a compartir el audio al momento de compartir la pantalla. Ok. Espérense un momento, déjenme ver por qué no puedo compartir y no sale el sonido. Es que creo que cuando usted... ¿Me escucha, doctor? Creo que no. Dr. Boyer? Dr. Boyer, someone please call for Dr. Boyer. Dr. Boyer? Fully restrained. Open fracture there, some bleeding. What's going on here, Tracy? He's really injured. His motor vehicle crash, and it looks like he's got a head injury here. You said a femur injury fracture here. Wow. His name's Garrett. He was Garrett, huh? restrained in a vehicle accident into a tree. That's great. Like, great. Let's thank you very much. Let's go ahead and get started here. Dr. Boyer, I don't think he's breathing very well. Well, what did the paramedics say? What was the blood pressure? It was 90 over 40. 90 over 40. Okay. Did they have an IV started? It looks like there's an antecubital IV over here, Dr. Boyer. Gosh, it looks like there's a lot of blood coming from down there at the leg. Let me check that out. So can you get him on the monitor? Let me take a look here at this leg. Gosh, a lot of blood on there. Let's see here. Can I have a tech for some help, please? Oh, good. Oh my gosh. We're gonna need some help in here. Can we get orthopedics? This guy's got an open femur fracture. Dr. Boyer, I don't think he's breathing very well. Not breathing very well. Well, I'm concerned about this leg. Let's really get, can you pull on this leg for me? Sure. Just pull on that a little bit. Dr. Boyer, I think we need an airway. Airway? I think he's moving some air. Can you put some oxygen on him? Short a bit.
can somebody call orthopedics, please? We've got a femur fracture here. An X-ray. We need an X-ray of this thigh. Can you call X-ray? Actually, get somebody in here to help us with X-ray. Okay. Let's see. You got him hooked up to the monitor yet? Gotta get some oxygen, Dr. Blair. Let's see here. So, can you come back and put pressure on this leg? This is bleeding pretty good. Yeah, orthopedics and X-ray both been called. I got some traction on the legs. Let's see here. Let me listen to his lungs. Monitor is on. Dr. Boyer, it looks like his blood pressure is 80 over 30. You got that IV? Where's that IV? His IV is here on. What size IV you got in there? Looks like an 18, sir. 18? That should be good. Why don't you give him 200 cc's an hour? 200 cc's an hour, sir. There's still an awful lot of blood coming out of his leg down here, even with pressure on. I'm hearing breath sounds on both sides, but they're not very. They're not very good. But you got pulses down there? I think his hip. I think he's got a pelvic fracture too. Dr. Boyer, I think we need to get an airway in this patient. He's completely unresponsive. I don't. Well, he does look a little blue. Let's see. I don't think he's moving much air. Kid, we got an oral airway? No, sir, he's not moving. Let me see. Can I see? He's got quite a bit of blood coming there from the face. Let me put some oxygen on. Does that help? Well, we might have to intubate him. Yeah, sir. Do we have the laryngoscope? Yes, I have it all set up behind you. Right there. Okay, do you want somebody to hold C-spine, Dr. Boyer? Yeah, please. You know, our light's not working here. You got a scope that works? Looks like this one's working. Dr. Boyer, do you want me to call anesthesia or anything? No, I can intubate this guy. I've done this before. Keep hold pressure. Just hold some pressure on that. Did you want me to give him a full fluid? Is X-ray here yet? Not yet. No, we don't want to give. I mean, I don't want to give him too much fluid. I think you put it. You got to take that cap off. There you go. All right. All right. Is that helping? Well, it looks like, no, sir, his saturation's 84%. What's that? They're still not very good, are they? He doesn't have good breath sounds on the left-hand side, Dr. Boyer. All right. You wanna Well, listen? no, I think we need to get an airway on him. Let me see if I can get him intubated here. Let's see. We got a tube. Can you? Your suction is right here, sir. Oh, suction. Okay. Yeah. All right. Oh, damn, this fell apart. Dr. Boyer, this is the new blood pressures readings. It's not reading. Not reading. Here, let's get him intubated. I think I got the tube in. No femoral pulse. No femoral pulse. Do you know how to do CPR? Yes. Come up here and start pushing on the chest. All right. And I think I got this in. Can you bag? Can you put the? Sure. So let me see. Are you getting any pulse down there with that? I'm not getting any pulse here. There's still nothing on the monitor. Okay. I think we should open the fluids up, Dr. Boyer. Yeah. Why don't you? Okay, we need the crash card. Okay. You got. Dr. Boyer, we have to call we're gonna have to call Code Blue. We got to get some help in here. Well, he's not having a heart attack. I think he's bleeding somewhere. Right. He's not bleeding here anymore. Still nothing on the monitor. I really don't have a pulse. You know, I don't think. 4, 8, 5, 6, 7. Do you have any suggestions? No. I think we can probably support him with fluids and some drugs, some ACLS Well, he drugs. doesn't have any. His heart is flat line now. And he also doesn't have any breath sounds there. You want to take a listen? Here's my stethoscope. 7, 8, 9, 30. That's the third time. Okay, can we give him some epi? No, I do hear some breath sounds here. Continuous CPR, but they're not as No, good. I mean, you know, this is blunt trauma arrest. I don't think he's going to survive. Let's call this. Time of death is 9:28. It's kind of disappointing, Tracy. This is the third one this week. Ok. ¿Qué les pareció? Es todo un tipo mal.
Interesante. Estresante. Ah, estresante. Ahí pensaba que interesante. Ok, eso es lo que no queremos que haga. ¿Ya? Algunas veces yo les digo, me escriben todo, vayan escribiéndolo en una bitácora por allí y lo discutiríamos después. ¿Ok? De todo lo bueno y todo lo malo que hicieron, que el doctor Boyer, de la Universidad de Washington. Por supuesto que todo esto es una recreación, ¿no? Así que al final después veremos cómo es realmente que se debe hacer esto. Pero como vieron que todo un desorden, no se hicieron la cosa adecuadamente. Y eso, ¿qué es lo que dice? Bueno, es el tercero o cuarto que mata, que se le muere durante la semana, ¿no? Así que por algo. Así que ojalá que no nos toque a nosotros este tema. Ok, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Algo que haya quedado claro, me haya quedado muy claro. Creo que hoy es la última clase que les toca conmigo. Todavía tenemos ver cómo que vamos a hacer las rotaciones. Ojalá que nos podamos ver ya en el hospital. Nos vemos en el hospital. Algunos lo he visto hasta en la nacional. Yo creo en la nacional con algunos estudiantes. Así que estudien bastante y disfruten este semestre. Y cualquier cosa, todo tiene mi número de teléfono y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me avisan inmediatamente. Hasta luego. Que pasen una buena tarde. Igualmente, Gracias, doctor. doctor.